Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fernanda Soto González, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y hoy vengo a platicarles un poco sobre qué es la filosofía. ¿De dónde viene la palabra filosofía? Viene del griego y se suele traducir como amor a la sabiduría. Este vocablo está compuesto por dos partes. La filosofía se caracteriza por su naturaleza crítica y tiene un enfoque en preguntas fundamentales, tales sobre la existencia, el conocimiento y la ética. La filosofía pone en duda como tal la existencia y el conocimiento. Tiene también lo que lo caracteriza es un desarrollo histórico desde la antigua Grecia hasta la actualidad. Hay varias filosofías conforme va pasando el tiempo. Tiene un enfoque en el conocimiento y su análisis racional y argumentativo. Como tal, la filosofía se ocupa de girar en torno a todo el conocimiento, al ser, a la existencia, al lenguaje, la moral, la vida, el arte, la verdad y la razón. La filosofía se divide en diversas ramas. La metafísica se encarga de estudiar la realidad, la existencia y al ser mismo. La lógica se encarga de estudiar los procedimientos racionales y los modos de la demostración y la inferencia, es decir, los procesos del pensamiento mediante los cuales pueden obtenerse conclusiones a partir de algunas premisas. Por otra parte, la filosofía política se dedica al estudio teórico de las relaciones humanas en sociedad, como lo es el poder y las formas de gobierno. Por otro lado, la epistemología estudia todo lo que tiene que ver con el conocimiento, su origen y la manera en la que uno obtiene este conocimiento. Una de las más grandes incógnitas que sostiene la filosofía es la pregunta por el ser. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Es una pregunta tan antigua como la filosofía misma. Desde los inicios de la filosofía, esta fue su raíz. Los filósofos se preguntan por el origen y la razón de todo lo que es, de todo lo que existe. Como lo mencioné, Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico. Aristóteles se formó en la Academia de Platón, junto a quien es considerado el padre de la filosofía. Sus tratados filosóficos se siguen estudiando y redescubriendo año tras año hasta la actualidad. Pero se preguntarán, ¿para qué nos sirve la filosofía hoy en día? Bueno, sin embargo, la filosofía es una ciencia muy formal, tan estudiada y aplicable como cualquier otra en nuestro día a día. Sirve para entender nuestros fenómenos de la vida social, política y económica de todos los pueblos. Allá donde la ciencia, pues muchas veces no puede dar una respuesta clara, existe la filosofía. Emerge como un discurso que ayuda a hacer preguntas, a cuestionarte y pensar posibles respuestas. Pero hablando de la actualidad, algunos filósofos del siglo XXI se preocupan por la sociedad, la justicia, la ética y el medio ambiente, mientras que otros se concentran en aspectos un poco más etéreos, pero que también son importantes e igualmente válidos para el quehacer filosófico. Los filósofos contemporáneos más conocidos e influyentes son personas cuyas mentes han vivido en el siglo XXI y desde ahí pueden hablar sobre la filosofía. Es una etapa marcada por el desarrollo y cambio que ha traído consigo la tecnología y los medios de comunicación, como las redes sociales, que una de las grandes filosofías del siglo XXI es el existencialismo, que procede desde el filósofo Friedrich, que nos habla sobre la existencia, pone en duda la existencia alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual y las emociones, así como el significado que tiene la propia vida. Sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad del propio ser.
El existencialismo es una corriente filosófica que se centra en la existencia individual y la experiencia humana. Por otro lado, tenemos el pragmatismo. El pragmatismo filosófico es una corriente que nació también en el siglo XIX y se desarrolló durante todo el siglo XX. Esta corriente establece que solo se puede considerar verdadero un conocimiento filosófico en función de las consecuencias prácticas y beneficiosas que podamos extraer de una acción. De ahí que desde el pragmatismo se afirme que la teoría siempre se obtiene a través de la práctica, que no hay teoría sin antes haber alguna práctica. Por otro lado, tenemos una de las más recientes y que constantemente se ve en el siglo XXI, el cual es el feminismo. Esta corriente nace a mediados del siglo XX en la segunda ola feminista con el objetivo de denunciar y acabar con las desigualdades de género y el abuso de poder por parte del otro género, insertando en una sociedad capitalista y patriarcal. Bajo estas premisas, el feminismo va a analizar el porqué de una sociedad dominada por los hombres en base al concepto de género. Por otro lado, tenemos la filosofía continental, que esta corriente nace a mediados del siglo XX también y se caracteriza porque en ella tiene cabida aquellos pensadores que no se insertan dentro de una filosofía analítica. Esta corriente es que la ciencia o los métodos científicos no son la única disciplina que nos permite entender y comprender el mundo en el que vivimos y el mundo que nos rodea. Además, considera que la realidad es producto del devenir histórico y del contexto. Esto hace referencia a la cultura, a la ubicación y al idioma en el que se desarrolla un individuo y no de la interacción de las estructuras.